Seguir a Jesús, si alguien quiere seguirme, estamos en el tema del discipulado, es decir, el seguimiento al Señor. No dice dejar o despreciar, sino dice preferir. Si alguien quiere seguirme y no me prefiere, a su padre, a su madre, esposa, hijos, decir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, el primer lugar que siempre tiene Dios. Pero evidentemente Dios siempre me envía a mi hogar, a mi familia, al prójimo, a atender y servir a las personas que me rodean. El seguir a Dios no es un seguimiento exclusivo que me va a hacer pues ponerme en enemistad, como lo dice aquí, contra el padre y madre, sino preferirlo a Él, pero Él siempre me envía a ese trato de amor, como dice hoy la primera lectura. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar, va a decir hoy esta primera lectura, siempre de esta lectura continua que tenemos de la carta a los romanos en estos días. Y entonces es esa actitud del amor. Por lo tanto, preferir a Dios por encima de todo lo demás y de todos los demás, y al seguirlo, Él me invita a vivir el amor hacia mi prójimo. Pero también aquí, en este texto del Evangelio, entendemos que hay una vocación muy particular cuando se deja papá, mamá, esposa, esposo, hijos. Cuando está la vocación de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, se pone uno en disponibilidad a las necesidades de la iglesia y pues obviamente toma distancia con sus padres, renuncia a fundar una familia para estar en esa disponibilidad, pero es una vocación particular, esto no es para todos. Lo que sí es para todos es poner a Dios en primer lugar, vivir el primer mandamiento. También el Señor en el texto del Evangelio nos invita a esa capacidad de previsión, a esa capacidad de pues prever mis proyectos, mis objetivos, las metas que me propongo, y en este caso del seguimiento de Jesús, pensar bien pues en qué puedo servirle, en dónde puedo colaborar, porque dice el texto, no vaya a ser que tú pongas los cimientos y luego no puedas construir la torre, no hiciste bien tus cálculos, y eso va a suscitar burlas, eso va a suscitar risas de los demás. También habla de la guerra, de la batalla. Si vas a entrar en una batalla, pero te das cuenta que el enemigo trae más soldados que tú, pues mejor entrar en diálogos de paz. Es decir, la previsión, la capacidad de organizarme, la capacidad de tener pues mis objetivos claros y según eso pues calcular mi fuerza, mi capacidad. Esto en el caminar del seguimiento de Jesús, pero evidentemente en toda la vida y en todas las actividades, el Señor nos llama la atención de esa capacidad, de esa sabiduría que debemos de poseer para asumir y medir aquello que podemos hacer, aquello hasta donde podemos llegar. Siempre está ese llamado al amor, como nos dice hoy la primera lectura, a ese vivir el amor al prójimo, el amor a Dios. No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. No deberle nada a nadie entra también en esta capacidad de previsión y de programarme, no deberle a nadie nada más que el amor, dice, porque ese es un llamado que, bueno, toda la vida tenemos de poder dar amor a los demás, poder vivir el amor de Dios, siempre esa es una tarea, es un desafío que Dios nos plantea, pero que no haya otro tipo de deudas, dice. Y entonces en esa invitación al amor está al seguimiento de Jesús, al seguimiento de Dios, como nos plantea el Evangelio, esa capacidad de ser buenos discípulos, de seguirlo y estando dispuesto a ponerlo a Él en el primer lugar, que Él sea el primer lugar
en mis prioridades, en mis objetivos, lo que hago siempre teniendo presente que Él ocupa ese primer lugar y que Él definitivamente, repito, me envía a amar al prójimo. Ese ponerlo a Él en primer lugar no me va a enviar a tener una actitud, qué sé yo, egoísta, pues cerrado, sino todo lo contrario. Cuando vamos a Él y queremos estar en servicio a Él, Él me va a enviar a mi hermano y a mi prójimo a esa capacidad de servicio hacia los demás, a que nuestra vida sea un servicio, a que nuestra vida sea ese amor expresivo a los otros. El seguimiento del Señor siempre es exigente, porque además de preferirlo, Él continúa: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Seguir al Señor es tener claro el primer mandamiento, Él es primero. Pero también aquí nos recuerda otro elemento del discípulo: cargar su cruz. El seguimiento del Señor siempre implica cruz. Hemos insistido tantas veces de que hoy la mentalidad es: sigo al Señor, entonces como estoy en las cosas de Dios, todo me va a ir bien, Dios me va a cuidar de todo, me va a proteger de todo, no me va a pasar nada. Y entonces me sorprendo y me asusto cuando me pasan cosas. Si yo digo, pues estoy sirviendo a Dios, ¿cómo es que pasa esto? Nos parece una contradicción. Pero es que no hemos tomado en cuenta estos textos como el que hemos leído hoy. Si no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es decir, van a haber momentos de cruz. Va a haber momentos que la cruz va a ser definitivamente muy pesada. Y entonces no se asuste que en su seguimiento de Jesús va a haber momentos muy difíciles, momentos duros, siempre. Porque esa es la característica del discípulo también, que tiene cruz, pero la abraza y sigue adelante. Entonces el seguimiento del Señor, además de ponerlo a Él en primer lugar, es también el esfuerzo cada día de llevar nuestra cruz. Nosotros traducimos normalmente cruz como algo difícil, algo pesado, pero en el tiempo de Jesús, decir cruz era decir muerte. No había otra opción. Quien era destinado a la cruz, lo que irremediablemente se le venía era no solo toda la tortura que eso significaba, todo el dolor y sufrimiento que eso llevaba, sino también muerte. Era el final de la vida. Entonces también cuando el Señor nos dice llevar la cruz, también hay que entender que es un morir a ciertas cosas, a mi pecado, a mi egoísmo, a mi envidia, a mi orgullo, a mis vicios. También cruz, si significa morir, es dejar ciertas cosas que cada uno se tiene que analizar, ciertas cosas que no están bien con el seguimiento de Jesús, que no son propios de un discípulo de Jesús y que por lo tanto tengo que irme muriendo a esas cosas. Entonces la cruz también significa muerte. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor siempre es claro: seguirlo, la exigencia para un discípulo es fuerte, es un desafío cada día, pero que vale la pena tomarlo, abrazarlo y seguir adelante. Y sí, a veces tendremos inconsistencias, incoherencias, no podremos llevar bien la cruz, pero bueno, Él nos recibe siempre con los brazos abiertos en el sacramento de la confesión, para reconocer nuestras fragilidades, caídas y debilidades, pero reponerme y seguir adelante. Tomar la cruz de cada día es signo del discípulo. Es decir, siempre habrá un esfuerzo, una dificultad, pero siempre habrán cosas a las que tenemos que morir, siempre habrán cosas a las que tenemos que saber dejar atrás porque no son parte del auténtico camino, del auténtico discípulo. Hay muchas cosas que tenemos que ir dejando, y repito, en una reflexión personal, en una reflexión donde debemos interiorizar en nosotros mismos,
descubrir esas incoherencias que puedo yo tener y que tengo que ir dejando y muriendo para poder ser un buen discípulo del Señor.